En medio del ritmo agotador de todas las tardes, llega el viernes. Llega el momento para poder relajarse. Llega el momento para disfrutar de esos personajes que da gusto escuchar. Estás invitado a la merienda de los viernes en Pastor 910. Seis minutitos pasan de las 5 de la tarde, abriendo la segunda hora. Vamos a recibirlo con un recontrafuerte aplauso a uno de los tipos que más conoció y más quiso y más se vinculó de la mejor manera. Y más quiere. Es en presente. Al señor Diego Armando Maradona. Está con nosotros el profe Fernando Signorini. ¡Bravo! Y lo aplaudimos, profe. Profe. Bueno, profe, gracias por hacerse el tiempo de estar aquí y merendando con nosotros. Cancherísimo, profe. ¿Cómo anda? Sí, pero la gorrita, ¿sabés qué es? Precisamente por el glaucoma. Porque yo me saco la gorra, cierro los ojos. Porque la luz o el sol lo queda re canchero. ¿Cómo anda, profe? ¿Usted bien? Bien, sí, bien. Bueno, bien, sí se puede decir que en este país podemos estar bien. Bueno, veníamos hablando de eso en la primera hora, que es un país complejo con sub y baja permanentemente. Bueno, yo decía, una de las personas que mejor conoció a Diego, o más conoció, o lo quiso bien. Porque tuve el privilegio de estar con él, porque él me llamó o me eligió para que lo ayudara. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Creo que es imposible no sentir afecto, cariño y hasta ternura por un nene, porque cuando yo llegué a Diego él tenía 22 años y era un nene sobre... Él tenía 22 y ¿usted cuánto tenía? 10 más, 32. 32. Sí, yo lo llevaba 10 años. ¿Cómo llega usted a la vida de Maradona o Maradona a la suya? Llego porque tenía que pasar. Yo soy un efecto al determinismo por culpa de Borges, a lo mejor, ¿no? Todo lo que me tenía que pasar me pasó. Y ese 28 de junio del 83 yo estaba esperando, gracias a la autorización de César Menotti, que me permitía ver los entrenamientos del Barcelona en el Nou Camp. Hacía mucho calor y yo estaba esperando para el inicio del último entrenamiento previo a la final de la Copa partido de vuelta contra el Real de Madrid. Y entonces entró un coche rojo potenciado de la Volkswagen, con esa manera histérica de manejar que tienen los jugadores, y Diego más. También frenó de golpe y él saltó con esa agilidad de rana que tenía, pero era un nene, y se dirigió a abrir la puerta del vestuario, pero claro, empezó a tirar y se dio cuenta que estaba cerrada porque había llegado muy temprano. Entonces yo desde la sombra de una columna alta del Nou Camp me dio risa y le dije: viste, Diego, después dicen que al que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegas temprano está la puerta cerrada. Y él se giró, me descubrió y vino sonriendo con los bucles. Tenés razón, ¿podés creer que sea tan verde yo? Así que sos profe, y así comenzó la historia. Ahí empezó a echar. Así usted lo conoce a Maradona. Sí, Maradona llegando temprano, primero que nadie. Sí. Esa frase de al que madruga Dios lo ayuda, que no se estaba dando en este caso, y digo, queriendo abrir una puerta. Que estaba cerrada. Sí, charlamos un rato, me dijo que él jugaba, mañana jugamos y me voy a Argentina y vuelvo en 2 semanas para la pretemporada de Andorra. Pero cuando vuelva quiero invitarte a un asado a casa porque junto con Jorge Sisterpiller... Claro, época de Sisterpiller. Tenemos pensado abrir una escuela de fútbol, así que si a vos te interesa... Y yo estaba, pero si a dónde hay que firmar, porque yo estaba trabajando como de sereno de una muestra del Patronato de Leprosos en la avenida Paseo de Gracia en Barcelona, que es donde está toda la obra de Gaudí, de 10 de la noche a 10 de la mañana en pleno invierno. Fue la única vez que me dejé la barba porque tenía un frío. Así que bueno, le digo, yo voy a ir a Andorra, yo voy a ir porque quiero ver desde el inicio la pretemporada de un equipo de alta competencia. Y bueno, y a Andorra fui y nos reencontramos, y a partir de ahí, a la vuelta, él cumplió con su promesa del asado en su casa de Paseo en San Francisco 5 en el barrio de Pedralbes, la zona alta de Barcelona, suntuosa, que después fue adquirida por un jeque árabe. Y ahí conocí a toda su familia, y ahí me di cuenta que era más titular don Diego en la parrilla que Diego en la cancha. Era más bueno, claro, gran asador. Bueno, de hecho en el 86 en el Mundial como le decía Diego, Chitoro. Pero, claro. ¿por qué la preparación física? ¿Cómo llega a su vida? También por casualidad, porque una noche de marzo del año 71 yo estaba en Lincoln, en la única confitería que había,
Por entonces estaba Los llovinando. conoces, los escuchás, los ves. Siempre están, siempre dejan su marca. No te dicen que te vayas, pero te empiezan a apagar la luz. Y en ese momento entró otro muchacho que nos vio y dice, uy, están ustedes, menos mal, porque me tomo un cafecito y me voy porque me tengo que levantar temprano. Y como en esa época nadie se levantaba temprano, nosotros en Lincoln. Claro. ¿Qué te va a levantar temprano? Claro, dice, no, porque mañana cierra la inscripción para la carrera de profesor nacional de educación física en el Instituto Nuestra Señora. ¿Y cómo es eso? Bueno, son 3 años y te habilita después para trabajar en escuela, en clubes. Bueno, y se fue. Y con este otro amigo, fallecido hace poco, nos dijimos, no sé el orden de los factores, no te lo pregunto, porque alguien dijo, Vamos. yo sería bueno para eso. Pero hay otro que respondió, vos serías bueno, no, bueno sería yo, vos serías bueno, vamos a anotar, ¿no? Y fueron. Y al otro día nos Se anotamos. anotaron y ahí nace como la pasión por lo físico, Sí, después lo descubrí, claro. Sí, por pero empezar a preparar. yo no sabía lo que era, pero desde un principio, porque además otra cosa, cuando yo me presenté, que hice el examen de ingreso y todo bien, pero me llamó la directora, que era una monja, porque era de una comunidad eclesiástica, me dijo que no podía hacer la carrera, que no me podía, ¿Por qué? ingresar, porque yo usaba esos anteojos gruesos, eran muy cortos de vista, yo tenía 19 y 21 de dioptría, ¿no? Claro, y entonces, por más que le rogué, no me dijo que no, que de ninguna manera, por los riesgos que iba a asumir. Claro. Así que ese día volví a mi casa descubriendo que tenía muy buena educación porque iba arrastrando la cara de la amargura que tenía. Pero ahí recordé que en una radio había escuchado que en Buenos Aires, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Otra faceta borgiana, ¿no? Claro. Otra faceta borgiana. Que una empresa había puesto a la venta lentes de contacto. Y entonces, esta es la mía, dije. Así que le dije a mi madre y esa misma noche tomé el micro a Buenos Aires, bajé en Pueyrredón y Cangallo, que ahí estaba la terminal, y caminé esas 4 o 5 cuadras hasta Pueyrredón y Juncal, donde había una empresa que se llamaba Cornell. Claro, Fornell. Me probé los lentes y me dejaban los ojos así porque eran los rígidos. Pero era eso, Lente O con nada. contacto rígido. Claro. Eran vidrios chiquitos. Claro. era eso la carrera. Claro. Profe, ahora voy a volver sobre Maradona. Estuve leyendo por estas horas, lo charlábamos con Chicho ayer, un libro llamado Maradona en la Pampa. Mira. Ahora, de Diego del Santo. exactamente, Diego del Sí, Santo. sí. Ahora quiero volver un poquitito ahí. Estamos con el profe Signorini, es una tarde maradoniana. Las medialunas les pido que respeten a los invitados. Son para los invitados. Ay, para Y- nosotros no. Ya lo vos ya comiste. Ya viene otra bandeja. Ya viene otra bandeja. Entró el profe Signorini y atrás las 3 productoras. No, Las 3 productoras, una con Era el el café, séquito otra del profe, una suerte sí. de séquito para el querido profe Signorini. Dice acá un oyente, estamos en vivo en YouTube, merendando con el profe. Crack el profe, autor de la frase, conocía a 2 personas, a Maradona, el personaje, y a Diego, el ser humano. ¿Es así? Sí, eso fue porque a poco de llegar a Nápoles, yo estaba en mi departamento y me llamó Diego diciendo, prepárate que te paso a buscar en un ratito porque vamos a cenar. Nos invitaron y fuimos a un lugar fantástico ahí a la orilla del Golfo, con el fondo del Vesubio, qué sé yo cuánto. Y entonces apenas entramos con Claudia y algún amigo más, se armó el lío que siempre armaba Diego. El enjambre que se le tiraba encima, entonces te empujaban para llegar a él, te metían la mano en el plato, y era un desastre. Y la pasamos muy mal. Y entonces al otro día cuando íbamos para entrenamiento, él iba manejando, y en un momento me mira y me dice, qué quilombo anoche, ¿no? Entonces yo le digo, sí, mira, de eso quería hablarte, que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy a estar a la esquina, se te cargó vos de Maradona. Entonces él me miró, sonrió. ¿Usted le hablaba así a Diego? Sí, claro, sí era un nene. Y entonces me mira y me dice, sí, sonriendo, tenés razón, pero si no fuera por Maradona yo estaría en Fiorito todavía. Siempre Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pero esa frase también envuelve un sentimiento puro también, porque el conocer a Diego, el que lo conocía a Diego, marca esta diferencia, que Diego era una persona generosa, muy amigo, digamos que era un tipo que valía la pena conocer, y quizás sí, el que claro. no lo conocía se quedaba con la imagen del Maradona, contestatario, el Maradona que, bueno... No, nada. inclusive cuando él me propuso esa increíble e inesperada
propuesta de que sea porque no existía esa profesión, preparador personal para el jugador de deporte de equipo en el fútbol. Eso ¿En qué momento se lo propone eso, profe? Cuando a él lo fractura el 24, afortunadamente lo fractura Andónico Goicoechea, porque si no lo hubieran fracturado él. Diego Barcelona, esa jugada desafortunada que le tiran a matar, sale el vasco y lo parte al medio. Sí, yo empecé a ayudarlo así como un amigo que estaba cercano y un día, volviendo de uno de los entrenamientos en la parte alta de Pedralbes, me dijo que quería me ofrecía a que me quedara a trabajar como su preparador personal, pero como era tan descabellada la idea, yo la puse en duda. ¿Y te parece, Diego? Sí, ¿por qué? Bueno, porque no existe eso. Vos tenés tu cuerpo técnico. Claro, entrenás con el Barcelona. No, yo siempre lo pensé, pero van a decir que es otra de tu. No me importa lo que digan estos tipos, siempre van a hablar de mí. Pero como yo había dado el primer paso hacia la duda, me dio vergüenza darme vuelta como. Y a partir de ahí. Scioli. Como Scioli. Claro. A partir de ahí se oficializó su vínculo con Maradona, que duró la recuperación para Barcelona. Sí, hasta después todo. Se fue a Nápoles. Todo Nápoles, todo Sevilla de noviembre del 93. ¿Boca? Del 92. No, en Boca no. Ya no. No. Bueno, los mundiales, ¿no? Mundial 94, los sí. Mundiales, 90. 86, 90, 94 y 2010. La del 94 que es muy emblemática. La del 94, muy claro. especial. Sí, porque esa fue la preparación de La Pampa, claro. Como una especie de. Claro, usted lo preparó en La Pampa. Claro, porque Diego va a un campo llamado El Marito. El Marito. El Marito. Propiedad del señor Ángel Rosa. Claro, ¿quién le propone lo de La Pampa? Porque cuando él me convenció para que lo ayudara, porque yo en un principio le dije que no, porque había dejado de jugar al fútbol, porque había aumentado no sé cuántos kilos tenía. Sí. Y porque tenía su problema de adicción. Entonces yo le sugerí, va a encontrar más problemas que soluciones. Bueno, me llamó 2 veces más hasta que me dijo que no, dejate de joder, ciego, como él siempre, que es la primera vez que Dormi y Janina me van a ver jugar. Entonces eso me convenció. Nos reunimos en Segurola de Habana, en el 7º piso, estaban Marco Franchi, Claudia. Pero no para pelear. No para pelear. No era Torresani. Para empezar a pensar en el 94. Claro. Y entonces le dije, bueno, pero ¿y cuáles son los lugares? Y entonces me dijo que tenía 3. Uno era el Aras, para el que entiende de turf, La Quebrada, de un tal Seriani Cernadas, que era uno de los mayores criadores de pura sangre. ¿A dónde? Y cerca del Pilar. No. ¿Por qué? No. ¿Qué querés? La farándula, el enjambre, demasiado cerca, no. Algo más. Entonces, el Aras Santa María, de la familia Yuri, de los plásticos. Sí. ¿A dónde? También. En Norberto de la Riestra, partido 25 de mayo. Bueno, eso está mejor, más lejos. A ver. Y después, ¿cómo era Clau? Porque ya Clau parecía la secretaria. Sí. Y entonces Claudia dijo, no, profe, queda, qué sé yo, como a 40 kilómetros de Santa Rosa, en La Pampa. Ese es el lugar. ¿Por qué? No hay nada. Y bueno, por eso, porque si querés llegar a donde llegaste, tenés que salir del mismo lugar, tenés que salir de Ferito, así que nada de lujo, nada que... Tenemos que ir ahí porque además necesitamos la intimidad suficiente, porque yo sabía el tema de la adicción también, del síndrome de abstinencia, todo eso. Así que bueno, llamamos esa misma tarde desde ahí a la casa de don Ángel Rosas, que no podía creer. En un principio se pensó que era una broma porque cuando él volvió de la playa de Oriente, donde había conocido y estado con Diego y la familia, y lo contó a sus amigos en el bar de Santa Rosa, y le pidieron foto, y como no había sacado foto... No lo podían, nadie le creía. Entonces lo llamaban a la 1 de la mañana, y ¿quién es? Soy Dieguito Maradona, ja, y se le reían. ¿No? Entonces pensó que ese también era un chiste. Claro. Llama a Diego y le confirma a Rosa, vamos a ir para allá. Vamos para allá, y allá fuimos ¿Y con parten quién? ¿Parte usted? don Diego, Germán Pérez, que era un chico de esquina, que era el chofer de don Diego. Claro, era la banda de amigos de Diego de Corrientes. esquina, de Corrientes. Y otro chico que le decían, el Mudito. ¿Cómo era que ese entorno de Diego en aquel entonces? era muy chiquito, porque yo además le dije, Poca gente. tu papá Claro. y pocos más. Así que don Diego, estos 2 chicos, Marco Franchi y yo. Claro, Franchi en ese momento era el representante. Y van a un representante. campo, profe, yo estuve leyendo que no era un campo no era lujoso, era una cosa bien de volver a los orígenes. Qué lujoso si tuvimos ese día que llegamos con don Diego el día anterior, estuvimos hasta las 3 de la mañana.
porque fuimos a comprar trapo de piso, cepillo, almohada, todo porque ellos lo usaban únicamente en verano y Claro. eso en invierno, ya otoño entrado, mucho frío, bajo cero la temperatura, así que lo primero que hicimos fue tratar de limpiar de la mejor manera, prender el hogar. A leña, Y porque Diego, no había ¿qué otra decía? manera. ¿Se lo bancaba, Diego? La puta Diego madre, llegó claro. al otro día con Marco Franchi en un vuelo que aparentemente era secreto, nada más que había más de 1000 personas esperándolo. Claro. Y cuando llegó estábamos con don Diego, yo estaba acompañándolo porque estaba haciendo el asado, después de mediodía, llegó Diego con Marco Franchi y lo primero que hizo fue ir a su habitación, y una vez en su habitación, lo primero que hizo, como siempre, adicto a todo como era, prendió la televisión y se vio que era todo La una televisión mierda. no se veía. Entonces Claro. ahí fue cuando abrió la ventana y me dijo, ¿a dónde me trajiste, ciego? Claro. Se acordó de su mi familia. mamá, Sí, mi de hermana. todo, de todo, de Yo, todo. yo Y ahí- siento que esta historia es Rocky 4. Es Rocky 4, claro, se obvio. va. Es Rocky Obvio. en Rusia. Obvio, porque aparte Genial. aparecieron, Tino, esas imágenes de Diego con el profe No, Signorini corriendo en el por maizal. campos. Sí, Estamos en vivo en YouTube. Claro que Vénganse, lo van a ver al profe. Ahora vuelvo a La Pampa, no me voy de La Pampa. Por supuesto que uno tiene esa imagen, pero hay pocas imágenes de La Pampa. Hubo una noche donde Diego, yo lo tengo por acá marcado, estaba leyendo en mi habitación antes de dormir, Ah, sí, cuenta sí. usted. Sí, Y estaba... ya habíamos jugado al truco y de repente entra Diego a la habitación, era tarde, entra todo vestido de entrenamiento cuando ya había pasado el entrenamiento. Sí, ya era la hora de dormir. Yo estaba leyendo una lamparita que había ahí y escucho los goles de la puerta, y cuando miro era Diego, que me miraba con los ojos bien fijos y me hizo así como diciendo, vamos. Y entonces salimos. Era un código. Frío. ¿Y qué quería? ¿Seguir entrenando de noche? No, porque había llegado el Necesi- síndrome. Necesitaba, por el síndrome de abstinencia. Sí, claro, viste, y pique, y qué sé yo, cuando empujame y te empujo y dale otro, y lagartije, y abdominal y salto, y andaba y venía, hasta que, bueno, ya pasó, ¿no? Entonces, Oh, sí, qué sí. fuerte. Bueno, pero Profe. profe, usted fue mucho más que un preparador físico en la vida de Maradona. Es que yo en serio, yo no me consideré nunca un preparador, porque creo que es un reduccionismo, eso nació para el atletismo. Claro. Es raro que todavía haya colegas que digan, yo soy preparador físico. Yo El- no soy preparador físico. Claro. Porque yo digo que un gramo de tejido cerebral pesa más que todos los músculos que pueda tener, por Claro. grandote que sea el ¿Y cómo atleta. se llama usted mismo? Preparador de jugadores de fútbol. Muy bien. Pero es integral, es preparar, por eso digo, toda la parte emocional es mucho más importante que la Obvio. muscular. ¿Y ¿Cómo cómo no? se ¿Cómo- prepara eso? Es un trabajo artesanal, porque si bien el fútbol es un deporte de conjunto, está formado por individualidades, ¿no? Y cada uno es distinto no solamente de lo físico, sino fundamentalmente de lo psicológico, Claro, de lo emocional. Pero digo, ¿lo mandás a leer Borges a Diego o lo abrazás, por ejemplo, cuando Sí, claro. está ahí? O las dos ¿Cómo cosas. es que Sí, hay ahí? pero también trato de decirle, yo a veces usaba frases de personas que obviamente sabían más que yo, ya sabían más que yo, como para despertarle, porque él era muy curioso. Él, por ejemplo, admiraba a César Menotti, entre otras cosas, porque un día me dijo, no sabés lo que daría por hablar como César. Qué hermoso. Sí, sí. Y yo por ahí, viste, como siempre me gustó la poesía y los poemas, por ahí le tiraba alguna cosa así referida así a Lorca o a Borges o a, qué sé yo, a Neruda y a Machado qué lindo eso, ¿no? Qué sé yo, pobre Diego, tampoco tenía ni el tiempo ni el interés de nadie por enriquecerlo para adentro. Claro. Y a pesar de eso, profe, una máquina de dejar frases para el Sí, cuerpo, sí, ¿no? sí, Sí, con un nivel de lucidez. Sin todo eso Sí. que le faltó, por tiempo, por los orígenes y Brillante. por un montón de cosas, Sí. digamos, siempre tenía una frase porque no estaban preparadas. O sea, No, los tipos para nada. salían en el Pero, momento y quedaron para la historia. Chicho, profe, compañeros, compañeras, la frase de Maradona en la Bombonera el día de la que se Extraordinario. Y retira. yo digo, sabiendo... Yo me Yo me equivoqué. equivoqué, pagué, la pelota no se mancha. Eso es de una genialidad. Y ahí se tendría que haber muerto. Porque después ¿Cómo, para cómo, sufrir. cómo? Claro, porque él mereció una muerte épica, una muerte maravillosa, La no la cumbre, porquería de claro. muerte que le tocó vivir. Ay, por Dios. Entonces yo digo, ya que se iba a morir, ese día cuando terminó de decir eso, que yo no estaba porque él me mandó un sobre así, con letras de oro, invitándome a su... Y yo dije, tómatela, que vos te vas a morir, jugador de fútbol.
porque esto es así. Menotti mismo decía, que tenía 80 años, decía, yo soy jugador de fútbol, pero no hay ningún técnico que tenga el coraje de ponerme. Claro. Y todos los jugadores son así. Entonces yo no vine a la despedida. Usted no fue a la despedida. No, Usted eligió no ir. No, claro. No. Y Diego no se enojó por eso. Y que se enojaba era un problema de él. Porque yo digo, si es por la galería, para los que quieren hacer negocio, macanudo, pero yo no voy porque vos vas a seguir siendo un jugador de fútbol siempre, toda la vida. Y siempre yo tuve una relación completamente distinta porque, te repito, yo estaba para ayudarlo a estar en las mejores condiciones posibles, pero por eso yo siempre hablo de Diego, yo no hablo de Maradona. A mí la frivolidad, todo ese tipo de cosas, que esa suerte de desplazamiento que sufrió él, tremendo, a mí no me interesa. Tremendo. Ahora voy a hablar un poquito del final. Vuelvo un toquecito a La Pampa. Poca gente sabe que Diego fue a 2 escuelas en La Pampa. Sí, el Jahuel. Sí. Y me llamó la atención que en una de las escuelas le pasaron el resorte de la cama con una estanciera a una canchita para que la canchita quedara bien y Diego pudiera jugar un picado con los nenes. Sí. No, yo leo estas cosas y me vuelvo loco. Pero lo más cómico de esa visita fue que cuando nos íbamos, él iba manejando el coche y era un paisaje absolutamente desolado, lleno de matorrales. Y por ahí íbamos llegando a una esquina del campo y por el otro lado venía una camioneta con cazadores. Y en un momento, el tipo que venía del otro, se frenaron y grita, Diego, sos vos, estoy borracho. Y Diego, que saca la cabeza, me acuerdo siempre, sí, que le dice, las dos cosas, soy yo y estás borracho. Era Bulleri, un jugador que había jugado con él, no sé, en su etapa de Newell's. En el medio de la nada, En medio de la profe, nada estamos se hablando. encontraron ahí. Fue una cosa impresionante, ¿no? Y ahí en esa preparación, después, bueno, hablando de la frase, Facu, nos cortaron las piernas a todos. O sea, sí, eso fue brutal. Sí. ¿Usted estaba ahí? Claro, esa sí. frase es tremenda también, porque en el medio del sufrimiento, del dolor, de aguantar las lágrimas, Además con los ojos hinchados. Los ojos hinchados. Nota con Paenza, ¿no? Sí, con claro. Claudia al lado, usted por allí. Y nos cortaron las piernas, ¿o no? Esa tarde estábamos esperando, junto con Marco Franchi, estaba Daniel Arcucci, y estábamos esperando en una habitación que estaba frente a donde estaba Diego, estaba durmiendo. Y estábamos esperando que llegara Rubén Mochela, que uno de los administrativos de AFA, que había ido a la prueba del doping. Contraprueba. A la contraprueba, claro. Y entonces en un momento llega, abre la puerta y cuando lo vimos la cara nos dimos cuenta. Rubén estaba llorando. Y entonces le dije a Marco, bueno, vamos. Y vino el Cabezón Ruggeri también, los tres. Y entramos a la habitación de Diego y recuerdo que era la puerta del baño y hacia la izquierda estaba la cama. Y entonces yo prendo el velador y me siento en la cama y le apoyo la mano así en la espalda, como haciéndole mimo, ¿no? Sí. Y le digo, Diegucho, vamos, estamos afuera, nos sacaron. Y dije así, nos sacaron para no dejarlo tan solo, ¿no? Inclusive. En realidad estábamos afuera nosotros también. ¿Qué pasó? Se hacía el dormido, pero el dormido no estaba. Lo que quería era evadirse de ese momento. Y le digo, no, estamos afuera, así que dale, estamos en la habitación de al lado, date una ducha y te esperamos. Y salimos, y en un momento Marco hizo como un gesto de quedarse, ¿no? Vamos, y salimos, y al minuto escuchamos como un grito y se ve que le pegó una trompada que yo a la pared o algo, y enseguida la ducha, y al rato apareció ahí para hacerla con los ojos hinchados. Para hacer esa nota. Sí. ¿Y cuál es su teoría, profe? ¿Nos cortaron las piernas? Fue una cama. Clarísima, claro, sí. ¿Qué tomó Diego? ¿Qué tomó Diego ese día? No, ¿O el día anterior? Este chico Serrini le había dado, que nadie sabe por qué tampoco, esto de la efedrina que estaba permitida en todos los deportes en Estados Unidos, menos en el fútbol. Ahora sí, ahora está permitido también. Que ni siquiera la efedrina, es pseudoefedrina, ¿no? Pseudoefedrina y su derivado. Que era para bajar como para bajar de peso. Nada, es una estupidez, pero bueno, había que dársela. ¿Por qué? Porque una semana antes yo lo he contado muchas veces, una semana antes del Mundial y debido a todas las dudas que sobre todo tenía el cuerpo médico, yo le sugerí al doctor Ugalde, ¿por qué no pedirle a Grondona
de hacer un control antidoping, una sorpresa que ya estaban habilitados. Y a Ugalde le pareció una buena idea, se lo propuso a don Julio, y don Julio dijo que no, que lo vamos a estar molestando. Y no se hizo. No se hizo. O sea que si se hacía eso que usted Se propuso, evitaba. Obvio. quizás saltaba, Sí. o saltaba, O evidentemente. no lo hacía jugar, qué sé yo, Claro. otra cosa. Y fue una cama, ¿usted cree, profe, que fue una cama y por lo que Diego también significaba ideológicamente para Estados Unidos, Pero por obvio, todo sí, eso que... Además, ¿cómo se iban a arriesgar después de todo lo que había hecho? Le había estropeado un negocio archimillonario en Italia, eliminando a Italia en la semifinal. Había dicho lo que había dicho contra el poder, lo había ridiculizado. Era el último mundial de Avalanche. Y además se fue con, Claro, con encima. el Che y Fidel tatuado en su cuerpo. Claro. Profe, Claro. recuerdo... Estamos en vivo en YouTube, hay mucha gente escribiéndole al profe. Ahora, Vale, me lee un Dale. poquitito porque hay mucho cariño. Lo quiere mucho la gente, profe, usted, ¿eh? La que me quiere, sí. Le valoran mucho. Mira, por ejemplo, Marcelo Muñoz. Adorni, por ejemplo. Bueno, pero, Eh, bueno, pero la gente le valora mucho la amistad. la amistad, sobre sí. todo. Ahora te pido, vale, Dale. Tino, perdona que te interrumpí, No, dale. por favor, recuerdo una anécdota que leí en algún lugar sobre aquel equipo del 94 que decía que en Radio Caracol, en Colombia, se hacían encuestas y apuestas de quién iba a salir segundo en ese mundial, porque estaba descartado que ese equipo ganaba el mundial, Argentina. ¿Había algo de eso, de que efectivamente si no pasaba lo de Diego, esa selección era imbatible? Equipazo. Mira, no sé, yo no puedo hablar de lo que no pasó, de lo que digo que era una selección con un potencial Claro. brutal, sobre todo en medio para adelante, ¿no? Claro, el gol contra Grecia, que lo grita Diego en la cámara. pero escuchá, Dice todavía era un flip. Pero, era tic, pero tic, tic, el profe triqui, habla del el medio para relato de adelante Víctor Hugo y de era un memoria. flipper. Mira, Redondo, Simeone, Diego, Canigia, Bati. O sea, ya ahí tenés 5 tipos Balbo, que fueron. Bueno, Balbo, Ortega. el burrito que después lo Sí, reemplaza claro, a Diego. Sí, un equipo, un poderío tremendo. Tremendo. Además de un Ahora me mundial. quedé pensando con digamos, ¿por qué Grondona no? Y porque don Julio tenía también sus aspiraciones. No te Claro. olvides que después, extrañamente, la única ¿Usted cree que delegación. don Julio lo entregó? Pero por supuesto, él y el poder. ¿Cómo terminó don Julio después del Mundial? ¿Que le tiraron la oreja porque había sido la única delegación que presentó? De acuerdo. No, fue nombrado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Antes, cuando yo era chico, jugábamos a la figurita y nos cambiábamos figurita. Te doy esta y dame la otra. Pero claro, el poder es siempre así, es perverso, es brutal, es miserable, porque ellos también son miserables. Es así. Profe, ¿y usted se fue de Estados Unidos con Diego? ¿Cómo fue esa salida del país? Recuerdo que... Eso se sabe poco eso, ¿no? Como Diego se va finalmente, nos quedamos Porque el todos. shock Pará, fue, ¿dónde está? fue Era- tan grande. el era shock- Boston, el shock- ¿no? Shock, claro. Boston era, ¿Era profe. Boston, profe? Eso, Boston. Sí, claro, cuando volvemos con él, y recuerdo cuando llegamos también con Marco Franchi y el doctor Lentini, fuimos al programa de... que estaba Nelson Castro también. ¿Cuál programa? El que... Grondona. Mariano Grondona. Ah, Sí, Mariano hablando Grondona. con Mariano Hora Grondona. clave. Hora clave, eso. A explicar, Lentini clave. explicó los pasos que habían, se habían dado para Sí. condenarlo, ¿no? En definitiva, porque en un mundial anterior a un muchacho Calderé de la selección española lo encontraron igual y le dieron un partido. Un y se lo partido. fueron. Claro. Pero claro. pero Calderé no era Claro. el pelo de Fiorito. Y hoy, profe, ¿qué le pasa? Con todo lo que, con el final que ya conocemos de Diego, con esta muerte que no debió ser de esa manera, y con el juicio, ¿lo sigue? ¿Trata de no el leer, juicio no escuchar? No. No, porque, mira, en estos casos hay que dejar de lado la parte emocional, porque si yo pongo los sentimientos, claro, salgo a condenar a todo. ¿Y quién soy yo para condenar o Claro. para absolver? Para eso está la justicia, ¿no? Ahora, Pero sí ya manifestó lo que le dolió que Maradona muera. de esa murió, manera ¿no? sí. No lo merecía. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Diego, profe? El día del velatorio de su papá, Claro. de don Diego. Ujú. Sí, ¿Se acuerda lo último que Diego le dijo? Sí, cuando este chico Garmendia que estaba con él, Sergio. sí, Sergio nos llevó a la habitación, estaba Negro Enrique, estaba Rocío y Diego de espalda, entonces él se acercó. Diego no lo esperaba a usted. Usted no sé. sabe. Pero cuando lo vio, Se giró, entonces se levantó todo así, lo recuerdo como
ese carisma brutal que tenía, y yo lo tengo contado en mi libro, eso, porque fue increíble, porque se acercó y me hizo así con el dedo en el pecho y me dijo, así textual, ¿no? Hoy me estuve acordando de vos, hijo de puta. Entonces yo lo agarré así de la cabeza y le digo, ¿por qué? Y entonces me dijo una cosa increíble, porque me dice, porque yo recuerdo que una vez en un hotel de Roma, la noche anterior al partido, yo no me podía dormir y te llamé a la habitación. Y vos viniste. Y nos sentamos en el pasillo, con la espalda en la pared, y estaba la policía en las puntas. Y yo digo, entonces la cocaína la tomé yo, porque yo no me acordaba, y se acordaba de todo. Claro, y entonces yo te dije en un momento que yo lo quería tanto a mis viejos, que yo prefería morirme antes. Y así agarrado los dos, ¿no? Y vos me dijiste que era un cagón, que cómo iba a hacer que mis padres, o que los padres de él, ¿no? Tuvieran que pasar por esa cosa brutal que es la muerte de un hijo, que no, que la vida es así, que los padres se tienen que ir antes que los hijos y vos te vas a ir antes que tus hijas, pero de ninguna manera podés pensar eso. Por eso me acordaba de vos, hijo. No, ¿qué? Fernando Signorini, merendando con nosotros. Es un placer enorme, profe, para nosotros recibirlo. La gente lo quiere mucho. Cuenta las historias de una manera que uno está ahí. Muy particular, una muy memoria. particular. Y aparte Sí. es imposible no sentir Sí. que su amor por Diego es Se sincero. transmite, se siente. Se transmite. Así que yo le quiero, por supuesto, agradecer. La nota va a quedar guardada. ¿Puedo en preguntarle YouTube. por Messi, cortito? Cortito, vamos. Messi. Y también otro que es inexplicable, nacieron para asombrarnos, y también para poner en ridículo a aquellos que son tan vanidosos que se creen que se pueden... No, hay cosas que son inexplicables en la vida, ¿no? Sí. Porque yo te decía hoy que me gusta mucho la poesía y yo he leído cosas maravillosas de Neruda, de Lorca, acerca del amor, por ejemplo. Pero yo sé que se quedaron cortos, porque ¿cómo se puede? Si vos vas al sur, por ejemplo, y ves los lagos y el sol reflejándose en las nieves eternas... No, eso es más que el amor. ¿Y cómo haces después para cantarlo? Claro, difícil. No hay difícil, palabras, ¿no? Difícil. Se acerca... Claro, los poetas se acercan mucho más que yo, por ejemplo. Que uno, claro. Pero es imposible. Y Leo es inexplicable. Ni él sabe por qué juega como juega. Ni él lo sabe, ¿no? Ni tampoco Juan Román Riquelme, no ni tiene Diego, explicación, ni Ortega, ni Neymar, ni... No, son artistas. Ni lo porque, grande, claro. de hecho, Leo tiene 2 hermanos que fueron criados en la misma casa, alimentados de la misma manera, educados de la misma forma. Que no juegan como él. Que no pueden hacer con 4 manos lo que él hace con el pie. Totalmente. Son mágicos. Totalmente. Son artistas que juegan al fútbol. 17:40, tenemos que ir, que hay conferencia de prensa importante. Profe, estamos armando acá el equipo de Pastor 910. ¿Usted está para Sí. prepararnos? Yo milagro no hago. Ya nos vio y se dio ya nos cuenta vio. que... No, espere. Jugamos al truco. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, profe, por supuesto. El agregás- cierre es suyo. Agregar solamente una cosa. Yo como persona ligada al deporte y al fútbol, y considerando que siempre el fútbol tiene que ser una maravillosa excusa para ser feliz, como decía Diego, como decía César, y un argumento maravilloso para ayudar a los padres y a los profesores a guiar al niño camino del mejor individuo posible. Yo quiero, desde este programa, exigir la inmediata renuncia de los miembros de la Conmebol, porque anoche Tremendo. se produjo Está una muy bien lo que tragedia dice. en el estadio de Colo-Colo, Tremendo. con un chico de 13 años y una chica de 18. Dos menores de... Y sabiéndolo, autorizaron igual el partido. se Entonces, tuvo que meter la barra brava a parar Sí. una cosa... si a estos tipos no les importa la vida, son No tan les importa. despreciables, yo creo que ellos No les mismos no importa. tienen que esperar a ningún tribunal que los condene, tienen que renunciar ya mismo, ¿no? Profe, gracias por haber venido, por tomarse el tiempo. No, Ojalá, pedirlo, por ojalá favor. haya estado rico el cafecito. Se puede llevar una Muy media bien. luna, Sí, me porque lo llevo, estos son seguro. langostas, no le dejan nada. El profe Aplaudimos. Signorini con nosotros. Gracias. Lo aplaudimos. Cerramos esta merienda que, por supuesto, y bueno, mucha gente bancando, queda guardada en YouTube. Profe, un placer conocerlo. No, por favor. Gracias. Ustedes. Suerte.